Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso con nuestra siguiente sesión para el curso de aritmética. Y seguimos con el tema de la lógica. Como por lo que vimos en la sesión pasada, nos podemos dar cuenta que la lógica es el producto de miles de años de perfeccionamiento del pensamiento. Así que tenemos que utilizar estas nuevas herramientas porque sería un desperdicio no ocupar la lógica, que es como si alguien quisiera forzosamente cargar algo en su mochila, siendo que ya se inventó, por ejemplo, la rueda y que mejor podría utilizar una mochila con rueditas. Es decir, que cuando algo ya fue descubierto por el humano, lo más prudente sería utilizarlo debido a que representa un beneficio para nosotros. ¿Por qué sería importante utilizar la lógica o por qué? ¿Cuál es el objetivo de la lógica? Y aquí observamos que es asegurar que al construir con este lenguaje, siempre que se usen proposiciones verdaderas, vamos a obtener una conclusión que también lo sea. Es decir, que vemos que la palabra relevante aquí es pensamiento. Tenemos una construcción que se basa en pensamientos. Ajá. Y que lo que deseamos es que nuestras proposiciones, si tomamos que sean lo primero que digamos, las cosas sobre las que nos basemos sean verdaderas, entonces podamos asegurar que la conclusión también sea verdadera. Es decir, que nos damos cuenta que la lógica nos ayuda en nuestra búsqueda de la verdad. Qué interesante. Así que por eso es que vamos a poner énfasis en aprender correctamente lógica, porque no solo nos va a ayudar a pensar en matemáticas, sino la lógica nos va a ayudar a pensar en cualquier cosa de nuestra vida cotidiana. Bueno, vamos a pensar al respecto, ¿no? ¿Qué podemos decir? Fíjense que la lógica es un lenguaje, exactamente igual que la matemática es un lenguaje. Así que escribiremos eso. Ok, esto es un lenguaje. Además de decir que es un lenguaje, tendríamos que platicar, bueno, en qué consiste cualquier lenguaje. Y todo lenguaje tiene las siguientes características. Tiene un alfabeto. Ok, ¿y qué es un alfabeto? Bueno, pues los alfabetos van a ser un grupo de símbolos que nos permitan escribir. En el español, por ejemplo, en el francés o en el inglés, nuestro alfabeto consiste de una cierta conjunto de letras. Pero además, para poder escribir bien en un lenguaje también necesitamos símbolos de puntuación que le den sentido y coherencia a esas letras. Por ejemplo, que dejemos un espacio o pongamos una coma o un punto. Bueno, y también un lenguaje, aparte de tener esos símbolos, tiene una gramática. ¿A qué me refiero con una gramática? Bueno, pues tiene que ser unas reglas que nos indiquen cómo poder hacer unas sucesiones de símbolos que sí signifiquen algo. Entonces son reglas para construir sucesiones finitas de símbolos que sí signifiquen algo. Es decir, que estén bien construidas. Ajá, correctamente. Y entonces yo me preguntaría qué clase de símbolos tengo en la lógica, porque en español yo ya conozco qué símbolos tengo. Por ejemplo, tendría cosas como utilizar una coma, utilizar un simbolito de flechita que significa entonces, o este que significa no, o la proposición A o la proposición B. Estos serían algunos símbolos. Y la gramática me va a decir cómo combinar esos símbolos para que sí signifiquen algo, porque podría yo escribir que la siguiente sucesión de símbolos, por ejemplo, A paréntesis, paréntesis así, y luego le vuelvo a cerrar, esta sí significa algo y está bien escrita para las normas de la lógica, pero que si yo escribiera por el contrario, paréntesis, paréntesis, flechita, cierro y luego abro y así,
pues esta no significa nada porque no están acomodados de un orden en que tengan un sentido para este lenguaje. Estos lenguajes, pues, nuestro objetivo de un lenguaje es comunicarnos con alguien, ordenar las ideas para que sean comprensibles. Lo mismo, estas formas de verlo es como si yo escribo aquí, la rosa es roja. Esto tiene sentido, pero no si escribo así. Estas letras, a pesar de que forman parte del abecedario normal y que estoy usando espacios y demás, no tienen sentido, no están ordenadas del modo en que se entienda algo. En cambio, estas sí, y me comunican una idea, la rosa es roja. Exactamente, vamos a aprender para este lenguaje, que es la lógica, cómo escribir y expresar las ideas de modo que signifiquen algo y no acomodarlas de un modo en que no signifiquen nada. Porque, pues, así es como funcionan los lenguajes. Bueno, pero yo decía al principio que la lógica tiene una relevancia. Me quiere asegurar que al construir con este lenguaje, cuando yo utilice proposiciones verdaderas, las conclusiones también lo sean. Y entonces esto me trae dos conceptos importantes, que es el concepto de verdad o falsedad. Y falsedad. Y otros dos conceptos muy relevantes que son lo de ser válido o ser inválido. ¿Quién puede ser verdadero o falso? Pues una proposición. Una proposición es algo que se afirma y se dice. No sé, por ejemplo, la rosa es roja. Bueno, la veracidad o falsedad de esta proposición se da en cuanto se compara con la realidad. Entonces, para decidir si una proposición es verdadera o falsa, debo de utilizarle el siguiente criterio. Me pregunto, ¿coincide con la realidad? Si coincide con la realidad, entonces es verdadera la proposición. Y si no coincide con la realidad, pues entonces es falsa. ¿A quién le voy a aplicar la pregunta si es válido o inválido? Esto se lo voy a aplicar a un argumento, es decir, a una construcción de enunciados concatenados para obtener una conclusión. Y entonces voy a decir que un argumento es válido o es inválido si está o no construido con las leyes de la lógica. Y entonces pregunto, ¿está construido con las leyes de la lógica? Si sí está construido con las leyes de la lógica, entonces es un argumento válido, y si no, pues es inválido. Pero vamos a ver algún ejemplo para que podamos darnos cuenta cómo es que se refleja esto de la verdad y falsedad de las proposiciones, la validez y la invalidez de los argumentos. Voy a escribir algo, a ver, voy a imaginarme lo siguiente. Todos los murciélagos son mamíferos. Ahora voy a tomar otra proposición. Todo mamífero tiene pulmones. De estas dos premisas, de estas dos afirmaciones, primero puedo decir si son válidas o inválidas y entonces comparo con la realidad. ¿Los murciélagos son mamíferos? Verdadero. ¿Todos los mamíferos tienen pulmones? Verdadero. ¿De aquí qué saco? Si todos los mamíferos tienen pulmones y en particular los murciélagos son un tipo de mamíferos, podría concluir que todo murciélago tiene pulmones. En este caso yo tengo un argumento que está bien construido, porque estoy diciendo que si yo tengo un conjunto que son los mamíferos y cuya característica es tener pulmones, y dentro de los mamíferos escojo un subconjunto o una cantidad menor de elementos, que en este caso son los murciélagos, como están contenidos aquí, pues también tendrán pulmones. Entonces este argumento está bien construido conforme a las leyes de la lógica. Voy a usar ahora otro argumento que esté exactamente construido igual, que tiene la misma estructura. Vamos a ver, voy a escribir, toda trucha es mamífero.
Ya te estoy escuchando, ya te estás empezando a quejar. Todo mamífero tiene alas. Ya te estoy escuchando, no es posible. Efectivamente, me estás gritando, falso, falso, ¿verdad? Aquí, falso, falso. Pues no es cierto. Pero bueno, vamos a seguirle, ¿no? Porque el objetivo es que quede claro el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí la conclusión, aquí voy a poner unas flechitas de entonces. Entonces, toda trucha tiene alas. A ver, a ver, a ver, a ver. Es que ya me di cuenta, en efecto. Aquí yo tenía, en el de los murciélagos, un conjunto de cosas que son mamíferos, ¿no? Y dices, todo mamífero tiene pulmones. Y si yo agarro aquí un conjunto más chiquito, que son los de los murciélagos, pues los murciélagos son mamíferos y por lo tanto entonces tienen pulmones. Son aquí de los elementos o de los objetos que tienen pulmones, los seres que tienen pulmones. Uh-huh. Entonces, digamos, así lo encerraría, entonces diría, seres vivos que tienen pulmones, todo mamífero es de los seres vivos que tienen pulmones, los murciélagos están contenidos en los mamíferos, por lo tanto también quedan adentro, contenidos entre las cosas que tienen pulmones. Y verdadero, verdadero, verdadero. Y aquí, ¿qué tengo? Dice, toda trucha es mamífero. Y entonces aquí tengo el grupo, el conjunto de las truchas, adentro de los que son mamíferos y adentro de los que tienen alas. A ver, es que todo está mal, ¿verdad? Pero tiene exactamente la misma estructura. El argumento está construido igual, un conjunto que está contenido en otro que está contenido en otro. Y sin embargo, pues toda trucha tiene alas, pues es falso. A ver, entonces, ¿qué quiero hacer notar aquí? Ambos argumentos son válidos. ¿Cómo que ambos argumentos son válidos? Si esta es una reverenda tontería. Dije tontería tras tontería. ¿Pero por qué es que los argumentos son válidos? Porque tienen la misma estructura de que si tengo un conjunto contenido en otro, pues este también está contenido en el conjunto más grande. Ambos están construidos igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo tengo una construcción lógica que es válida, pero la lleno de tonterías, la conclusión va a ser otra tontería. ¿Sí te das cuenta? Entonces, lo relevante de las construcciones lógicas es, número uno, que estén construidas con un argumento lógico bien construido. Esta construcción de un conjunto adentro de otro conjunto está correcta, pero si yo la lleno de tonterías, no voy a obtener nada. Vamos a ver entonces otro ejemplo que lo haga todavía más evidente. Veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo escribo lo siguiente? Si soy presidente, entonces soy famoso. ¿Tú qué dirías de esto? ¿Será cierto? ¿Será falso? ¿Tú qué dices? Pues me suena a que sí, ¿verdad? Le voy a poner aquí verdadero. Yo no soy presidente. Eso es cierto porque, pues no, ¿verdad? Yo no he visto mi nombre en las boletas de las elecciones. Por lo tanto, ¿qué podría concluir? Pues yo no soy famoso. Cosa que en efecto yo no soy famosa, eso es verdad. Aquí yo me pregunto ¿qué está ocurriendo? Yo veo que todas mis proposiciones son verdaderas, pero por alguna extraña razón se me hace que esto no está bien construido. Y para ver si está o no bien construido voy a utilizar exactamente esta misma estructura cambiando el contenido. Voy a poner lo siguiente. Si Einstein es presidente, entonces es famoso. Ya te estoy escuchando otra vez. Luego, siguiente proposición, Einstein no es presidente. Sí, te escucho. Sí, es cierto. Entonces, según la construcción de arriba, por la conclusión lógica sería, Einstein no es famoso. Ya. Y vamos a ver.
Si Einstein es presidente, entonces es famoso. Es claro que eso es verdadero, porque si fuera cualquiera que fuera presidente sería famoso automáticamente, porque para que lo hubieran elegido presidente, mucha gente tenía que haber votado por él y por lo tanto tenía que tener alguna noción de su persona, entonces tendría que ser famoso. Pero Einstein no es presidente, eso también es verdadero. Sin embargo, la conclusión aquí es falsa, porque Einstein sí es famoso, no por ser presidente, sino por otra razón. La razón de que descubrió cosas y las publicó, y la ley de tal cosa, o el movimiento browniano, o si la ecuación aquella famosa de E igual a mc al cuadrado, etcétera, ¿no? Y entonces, aquí yo me pregunto, ¿verdad que aquí hay una cosa rara? ¿Cómo es posible que yo diga cosas verdaderas y al final la conclusión sea falsa? Aquí nos acabamos de dar cuenta que cuando tú tienes una conclusión que es falsa, significa automáticamente que el argumento es inválido. Voy a escribir eso porque eso es muy, muy relevante. Cuando la conclusión es falsa, es porque el argumento está mal construido. Y es tan importante que lo tengo que poner en un rectángulo de color. Es que esto es muy, muy relevante. Cuando tengo una conclusión falsa, ese signo inequívoco de que esto está mal construido. Y nos acabamos de dar cuenta solo por platicarlo en qué radica la cosa que está mal puesta. No puede ser que tú consideres que esta es la única causa para ser famoso, porque eso es falso. Y la forma en que está construido este argumento es que la única causa por la que soy famoso es ser presidente, y si no soy presidente entonces no puedo ser famoso. Y ahí está el error, de afirmar que esta es la única causa para ser famoso. Y exactamente esto es lo que vamos a aprender en la lógica. Vamos a ver cómo distinguir un argumento bien construido y otro que no. Por lo tanto, podemos concluir una cosa súper relevantísima. Para que un argumento de una conclusión verdadera, tiene que ocurrir dos cosas. Voy a escribirlo así. Para que un argumento de conclusiones verdaderas, tiene que ocurrir dos cosas. Inciso 1, debe ser válido. Ya dijimos que ser válido es que esté construido respecto a las leyes de la lógica. Y número 2, todas sus premisas deben ser verdaderas. Todas sus premisas deben ser verdaderas. Y exactamente este es el único caso en que nos va a interesar. Entonces, por ejemplo, pienso en los científicos que dedican su vida a estudiar algo y no solamente construyen de manera verdadera, sino que hacen experimentos para asegurarse que cada cosa que metan en el argumento sea verdadera. ¡Wow! Empezaremos nuestro viaje a través de los argumentos y de las proposiciones en nuestra siguiente sesión. Nos vemos.